Estado Nacional. Séptima, ¿cómo le va a usted? El año 2021 yo creo que va a ser un año muy desafiante. Me parece bien interesante que podamos conversar. Voy a venir domingo por medio. Chao, Maritza de Chile. Chao. La cosa política se va a poner cada vez más complicada de nuevo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, muy bienvenidos a esta nueva temporada de Estado Nacional 2021, un año cargadísimo de temas interesantes, por lo tanto no nos aguantamos ni siquiera marzo, tuvimos que partir en febrero y además mire usted, la presentación, la bienvenida, qué tremenda compañera Connie Santamaría, un gustazo compartir contigo, de verdad. Muchas gracias, Matías. Así. Un gusto, un honor, la verdad, formar parte del equipo de Estado Nacional en un año, como dices tú, que va a ser tan importante para nuestro país. Un año en el que es fundamental encontrarnos. Nos vamos a encontrar aquí en Estado Nacional y hoy día, por ejemplo, nos vamos a encontrar, entre otros invitados, con el ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio. Pero nos vamos de inmediato, no hay tiempo que perder a nuestro ¿cómo se puede decir? Nuestro living. Porque es un espacio nuevo, pero de conversación con nuestros invitados y con nuestro panel. Así que aquí damos el vamos a Estado Nacional 2021. Me encañonaron, yo estaba durmiendo. No se le debe salida alguna a este conflicto. Y te queman tu camión, y te queman tu máquina trilladora, y te queman tu casa. Millones en esta región que están cagados de miedo. En Santiago no se siente esto. A nosotros no nos da lo mismo lo que ocurre. Prevalecen las medidas represivas y de violencia. Vamos a apoyar las legítimas demandas de nuestros pueblos originarios y de todos los chilenos, pero vamos a combatir con toda la fuerza del Estado de Derecho el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico. Sin duda ese será uno de los temas de los que vamos a hablar con nuestros panelistas que ya están con nosotros instalados. Paulina Bodanovich, Max Colodro, Isabel Pla, Nicolás Eizaguirre, muy buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, ya los cuatro plantearles quizás un tema general de entrada que es este paréntesis de verano, fue corto, rápido, muy dinámico, con muchos temas. ¿Qué nos deja este paréntesis como si hubiésemos estado la semana pasada, Isabel Pla? A mí me deja casi nada de vacaciones, pero la llegada a la vacunación, que creo que fue lo que marcó el verano, y eso abrió una puerta de esperanza que puede cambiar las cosas en el año 2021. Nicolás, ¿a ti qué te deja? ¿Por dónde deberíamos tomar este año? Ya quizás por desviación profesional, el que puede venir una ola de sobreoptimismo, y se está viendo en el precio del cobre, en otras cosas, porque las vacunas parecen estar, digamos, como se dice en buen chileno, pegándole el palo al gato. Pero yo creo que hay que tener cuidado porque todavía esto no estamos fuera del bosque y todavía vamos a tener inestabilidad y sobre todo consecuencias terribles todavía de gente sin trabajo, etc. Max y Paulina. Yo creo que lo fundamental es la interrogante que tenemos desde el punto de vista de si al ir amainando la pandemia, a medida que nos vayamos vacunando, el ciclo político que vivimos previo a la pandemia, es decir, a partir del 18 de octubre, se va a reinstalar o no. Paulina, ¿qué te deja a ti este paréntesis que tuvimos de verano? Yo estoy preocupada del retorno a clase. Creo que es fundamental que los niños puedan asistir al colegio con las medidas de seguridad, pero también dándole la tranquilidad a ellos. Yo creo que el encierro ha sido muy duro para los niños y niñas de nuestro país, así que estoy motivada con eso. Hartos temas para conversar, pero yo quería partir, Max, por tu columna hoy día en el diario La Tercera, donde fuiste súper tajante. Tú dices que la idea y la propuesta del gobierno, del presidente, de proponer un acuerdo nacional, un acuerdo de entendimiento para la Araucanía, no tendrá ningún destino. ¿Tanto así? Yo creo que tiene... ¿Tan escéptico? Sí, en general soy escéptico respecto de esto, porque tengo la sensación de que no tenemos acuerdo en la sociedad chilena respecto de la violencia, respecto de su origen, de su legitimidad y por lo tanto de las maneras de abordarla.
Y en la medida en que no seamos capaces de ponernos de acuerdo en esos mínimos comunes respecto de dónde están los límites, cuál es el límite de la violencia legítima y de la violencia no legítima, y por lo tanto, cómo se aborda la violencia que consideremos no legítima. Pero tú sostienes que hay sectores, porque lo que hace el presidente es llamar a un acuerdo de todos los sectores políticos, ¿cierto? De todos los poderes políticos del país, de alguna manera también para ponerse de acuerdo sobre eso, ¿no? ¿O tú crees que hay sectores que no coinciden en que hay cierto tipo de violencia que hay que... Yo creo que está siendo muy difícil ponernos de acuerdo respecto de eso, y creo que esa ha sido la tónica y ha sido el eje central de nuestras controversias y de nuestras diferencias a partir del 18 de octubre. Nicolás, ¿es posible, si es que no hay acuerdos, si estás de acuerdo con la tesis que plantea hoy día Max, cómo poder llegar a ese mínimo? Porque sin esa construcción mínima de la violencia, de donde venga, no es legítima, entonces estamos bastante perdidos. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, yo quizás voy a desentonar con el panel respecto de opinar sobre cosas muy coyunturales. Pero a mí el tema de la legitimidad y el tema de la violencia es un tema que me interesa filosóficamente. Piensa tú que la humanidad ha venido resolviendo de manera democrática sus conflictos hace 150 años, en una historia que desde la Revolución Agrícola son 12.000 años. Entonces, esto es muy difícil. Si tú ves, por ejemplo, la historia de los Balcanes, de cómo había el conflicto entre Kosovo y Serbia. Ese tiene siglos. Los conflictos del pueblo de Israel tienen milenios. Y al final el sentido del pueblo es tan fuerte que se dan maña. Entonces el problema entre Chile y el pueblo mapuche es un problema muy, muy difícil. Entonces yo partiría por ser modestos en términos de no ser grandilocuente y poner efectivamente todo arriba de la mesa, porque aquí se trata de la pacificación de dos pueblos que necesitan convivir porque están en un mismo territorio, pero que sobre la base de echarles culpa. Lo que pasa es que aquí hay terrorismo de los mapuches, o lo que pasa es que los otros nos arrancaron las tierras. No vamos a llegar a ninguna parte. ¿Pero tú crees, Nicolás, que es un punto de partida la propuesta que ha hecho el presidente de un acuerdo nacional, o tú crees que es letra muerta, como dice Max, que va a terminar siendo? A ver, yo, perdón, no estoy tan seguro de haber leído digamos, no la leí. Pero no creo que el problema de la falta de acuerdo sea un problema que, ni creo que tampoco lo crea Max, únicamente respecto a la violencia. O sea, nosotros tenemos un problema de legitimidad del contrato social en este país, muy, muy grande. Y tú sabes, lo han escrito, incluso lo planteó la Lucía Santa Cruz en el Mercurio de hace un par de días, que el famoso Leviatán, que es la creación de Hobbes, que es el Estado que es capaz de pacificar, en vez del Estado de naturaleza en que todos se peleaban con todo, tiene requisitos de credibilidad, de legitimidad muy altos. Y nosotros estamos con un problema, no sé si es un punto de inflexión para algo mejor, pero estamos con un problema que no tenemos regla del juego compartida. Isabel, ¿es posible, de acuerdo? Algunos dicen que es una forma de un gobierno de zafar, de salir del embrollo en que está, a proponer acuerdos nacionales, y que casi se ha transformado en una manía esto de, ante un problema, acuerdo nacional, y que no muchos creen que tenga sustento y posibilidad. ¿Cómo lo ves tú? Yo primero estoy un poco más optimista que Max, aun cuando creo que alcanzar más que un acuerdo, un compromiso, es desafiante, pero creo que está plantada la semilla. Leía hoy día a Diego Paulsen, que además de ser presidente de la Cámara, vive allá, ha vivido allá toda su vida, y él decía que él veía algunas señales positivas en el mundo político. Entonces yo estoy un poco más optimista que Max y comparto lo que dice Nicolás Izaguirre, y por eso también hay que mirar hacia el 18 de octubre, no solamente lo que está pasando en la Araucanía, porque lo que pasa a partir del 18 de octubre también tiene que ver con eso, y Max lo dice en su columna. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en Chile, que es una consecuencia, no es el origen, es que estamos naturalizando la violencia. Como que nos estamos acostumbrando a vivir en un ambiente de violencia, en climas de violencia. Incluso hay noticias que hace 5 años estarían en la primera página y que estarían varios días en los medios, y hoy día están en las páginas al centro. Entonces, yo creo que más que un acuerdo, por lo menos en esta primera etapa, que tiene que ser muy urgente, por lo menos que todos los sectores políticos, o los sectores políticos que quieran participar, las instituciones, para mí muy importante, las policías, la fiscalía, la justicia, la contraloría, y el gobierno y la oposición, al menos la exconcertación, que tiene experiencia, gobernó 25 años, ponernos de acuerdo en algunos temas. Primero, en reconocer que lo que está pasando es gravísimo,
yo a veces veo con mucha pena cómo en redes sociales se ridiculiza, por ejemplo, el temor que están sintiendo miles de personas en esa región que no duermen tranquilas, no viven tranquilas. Ponernos de acuerdo en que es grave. Segundo, separar. Yo creo que tenemos que separar lo que son las reivindicaciones históricas mapuches, y yo creo que hay un amplio sector de la sociedad que las comparte. Y que por alguna razón en 30 años no han sido resueltas. Separarlo de la violencia 500. y es verdad, pero nunca es tarde, y a lo mejor este es el momento, justamente por la gravedad que ha alcanzado el escenario, y ponernos de acuerdo, y separarlo de la violencia y comprender que si no, o sea, tal como siguen las cosas, las expectativas incluso de la gente que vive allá es que todo va a empeorar y estamos en la frontera tal vez de una tragedia. Una de las preguntas que hay en el ambiente, que algunos han planteado, sobre todo de tu sector, Isabel, y quiero preguntarle a Paulina cuál es su postura, es que aquí hay que, primero, declarar estado de sitio, segundo, involucrar más a las Fuerzas Armadas, que tengan un rol más activo. Se habla de la militarización de la Araucanía. Mira, yo creo que el problema aquí es un problema de cómo funciona o cómo ha dejado de funcionar el Estado. Isabel mencionaba las policías, la fiscalía. Hoy día en una encuesta que venía en el diario decía el 70-80% de las personas creen que hay deficiencias en el Estado, desde el Poder Judicial, la fiscalía, en darle más facultades a Carabineros. No hay tanto acuerdo, porque finalmente hay una percepción que es real, no es una sensación, sino que es una percepción de que el sistema no está funcionando, el sistema entero. Entonces, creo que... esa sensación lleva un buen rato, de hecho, no es responsabilidad de un solo gobierno, sino que... Porque es un problema del Estado, no es un problema de gobierno, de políticas determinadas, sino más bien de cómo el Estado toma este conflicto que está instalado hace tantos años, como decía Nicolás, hace 500 años que la zona está en conflicto, o sea, no es algo nuevo, pero ¿cómo lo abordamos? ¿Lo abordamos con políticas sectoriales, lo abordamos con pequeñas medidas o lo abordamos con una visión de Estado y separando, como dice Isabel, claramente lo que son las reivindicaciones de los pueblos originarios respecto de lo que es la situación de violencia instalada? Entonces, ahí hay una deficiencia enorme. Si esa deficiencia no la vamos a atacar con las instituciones que el Estado tiene para eso, sino que vamos a tener que involucrar a las Fuerzas Armadas, yo creo que estamos en un problema muy grande. O sea, militarizar un conflicto social es exactamente la receta para el desastre. Hay un conflicto étnico-social, y por eso ponía, si basta leer un poco de historia. Entonces, yo lo primero que diría es modestia y humildad. Este es un problema difícil. Hay que tratar todos los temas y partir con una cosa grandilocuente de un acuerdo nacional, ya te da la idea de que es más bien una cosa de efecto que realmente la voluntad política de meterse en serio en el tema. Y la verdad es que tienen que haber concesiones por ambos lados que sufren, ambos lados, porque los colonos que están trabajando su tierra y que están siendo objeto de ataque sufren. Y los pueblos mapuches que han visto, cierto, por generaciones maltratados a su pueblo, también sufren. O sea, aquí tiene que haber mucha humildad y mucha disposición sin grandilocuencia. Isabel, sí, mira, hay algo bien importante en todo caso. Yo creo que las acciones más graves de violencia más extrema hoy día están siendo ejecutadas por un grupo pequeño, muy violento, que se camufla detrás de las demandas mapuches, y eso es algo bien importante, y leo y veo cada vez más consenso en esa materia. Eso por una parte. Y dos, en la misma encuesta que mencionaba la Paulina, que es la encuesta panel de la UDD que salió hoy día publicada, hay un dato que es esperanzador. Solo el 4% de las personas encuestadas cree que los violentistas son mapuches. Y ese es un dato significativo, me parece a mí. Me parece muy importante porque probablemente la ciudadanía y especialmente la gente que está allá ha convivido, ¿verdad? Ha convivido, Nicolás los llama colonos, yo los llamo chilenos, han convivido con chilenos, pero... Sí, está bien, llegaron ahí hace siglos, entiendo. Han convivido con las comunidades y comprenden que las acciones más violentas, que son quemas de iglesias, de camiones, la extorsión a los agricultores, etcétera, provienen no provienen de la causa mapuche, sino que de un grupo de delincuentes. Hemos visto en el último año además un elemento nuevo. Son, Isabel? Porque la gran pregunta que uno dice, bueno, okay, no son mapuches, como dices tú, y queda claro que no lo son. Eso es la tesis que ha dicho el gobierno, de esto. Pero uno se pregunta entonces, si lo tienen tan claro, ¿quiénes son? ¿Qué grupos? ¿Es narcotráfico? ¿Es
¿Es, digamos, delincuencia pura y dura? No, esa respuesta la tienen que dar las instituciones que están designadas en el Estado de Chile para investigar, para perseguir, para Da la prevenir, impresión que no tiene. para juzgar. Y ese es un problema muy importante. Ahora, yo creo que sí son organizaciones mapuches. O sea, la CAM, hemos visto antecedentes en el último tiempo. O sea, son organizaciones mapuches que representan a un sector probablemente minoritario, pero yo creo que decir que son grupos terroristas que funcionan al margen, no, son gente que vive en esas comunidades, que las hemos visto, tienen armas de fuego. ¿Hay terrorismo? O sea, yo creo que en estricto rigor Esa palabra eso es un tabú. bueno, es un tabú, pero eso en estricto rigor en cualquier país del mundo está considerado terrorismo. ¿Están todos de acuerdo que hay terrorismo? No que sea todo terrorismo. ¿Hay terrorismo en la Araucanía? Es que por esa vía no vamos a llegar a ninguna parte. Pero es que lo que pasa es que tratar de poner el acento, no digo tú, pero también lo que decís, Isabel, el acento en el otro, donde está, el problema está en el otro, que son violentistas, que son terroristas. Tú no vas a solucionar... Creo que son todos, pero ¿hay terrorismo, Nicolás? Pero hay que reconocer, hay que ponerle un nombre. ¿Puedo contestar o no? Hay un conflicto entre dos pueblos, grande, que se arrastra por 5 siglos. Les puedo dar seguramente los serbios decían que los kosovianos eran terroristas. Seguramente los israelíes dicen lo mismo de los árabes y los árabes lo mismo de los israelíes. Así no llegas a ninguna parte. Lo que tienes que hacer, obviamente hay que proteger los derechos de los que están asentados chilenos que llegaron hace un siglo y no se puede permitir la violación de su derecho de propiedad. Pero tú no vas a solucionar el problema militarizando el conflicto. Tienes que solucionar el problema político que está detrás. Max, el término produce... Yo estoy de acuerdo. El término produce problemas, pero en cualquier país del mundo incendiar iglesias es considerado terrorismo. En cualquier país del mundo... En el último año en Chile se han incendiado y se han vandalizado más de 100 escuelas rurales. En un país que supuestamente en la última década estábamos muy preocupados de la inclusión y de la igualdad en materia escolar. Bueno, se han incendiado en el mundo rural más de 100 escuelas. Ya, y lo llamamos terrorismo. ¿Y bueno, ¿eso en qué a dónde país llegamos del mundo con no esto? Es terrorismo? Porque Trump decía que los afroamericanos que se manifestaban después del asesinato de George Floyd eran looters, que eso significa, en el fondo, vándalos, etcétera, etcétera. No. Pero obviamente eso era la expresión bizarra, si tú quieres. Y yo creo que hay que proteger la ley y el orden de un conflicto que subyace. Por tanto, tratar de aplastar la cosa solo sobre la base de militarizarla es... Yo en eso estoy llevamos de acuerdo. 500 años. ¿Sabes? De ponerle no el rótulo si es o no acto terrorista, finalmente tiene implicancia en el tipo penal, en las penas, pero no en los hechos de la investigación. Entonces, me parece que el Ministerio Público, que tiene que dirigir las investigaciones acá, tampoco en la política que tiene el Ministerio Público, en la política nacional de persecución penal, no aborda el tema de la Araucanía. No sé si el Ministerio Público Regional tiene una investigación focalizada a esto. Se ha arreglado mucho todo el tema institucional para dirigirlo a los focos criminales en general. Pero yo no sé si allá... Es que es parte del problema, porque finalmente, por ejemplo, cuando Max dice hay mapuche o son mapuche, bueno, no sabemos, no podemos decir que todos los que están involucrados en estos actos son mapuche o no son mapuche o son miembros del narcotráfico, porque no tenemos conocimiento de quiénes están cometiendo los delitos y no tenemos conocimiento porque no hay una investigación focalizada que nos permita tener eso. Pero entonces, ¿cómo tú persigues un delito en abstracto? Claro. Falta investigación, falta dirección a las policías. ¿Sabes lo que falta? Y el Estado tiene 2 instituciones que han fallado en esto. En eso yo estoy de acuerdo también. Que han fallado las instituciones. Sin duda. Que faltan, a ver, son varias cosas al mismo tiempo. Uno, yo creo que un amplio sector de la sociedad reconoce que hay reivindicaciones mapuches que tienen que resolverse ahora o desde ahora en adelante. Y no podemos esperar que termine el proceso constitucional 2 años más. Tiene que partir y para eso se necesita un piso político y un acuerdo mínimo. En segundo lugar, lo que dice la Paulina es así. El Estado no tiene hoy día todas las herramientas de investigación y de otra naturaleza para poder determinar qué es lo que está pasando, para poder enfrentar la sensación de impunidad, que yo creo que ese es uno de los grandes males que afecta hoy día a miles de personas en esa región, que es la sensación de que se cometen actos horribles,
que los afectan a ellos en su vida y esos actos quedan en la impunidad. Para que no se cometan incluso, y si se cometen, para que no queden en la impunidad y las víctimas desprotegidas, nuestro Estado chileno hoy día no está del todo preparado y por eso hay una serie de reformas que ojalá que avanzaran, entre otras la de inteligencia, que apunta a lo que está diciendo la Paulina, que está ahí bastante bloqueada, pero eso debiera ser parte también de este compromiso político, también avanzar con los instrumentos para que el Estado pueda hacer su pega, que es la de prevenir, proteger a las víctimas e investigar y asegurarnos que ninguno de estos actos quedan en la impunidad. Pero tomando lo que decía Max, perdón, que yo estoy de acuerdo. Si este fuera, y lo decía la Connie, Constanza, si esto fuera un problema de grupo de terroristas, narcotráficos, completamente narcotraficantes, aislados de la causa mapuche, o si la gente que hemos tenido protesta social fuera un grupo de narcotraficantes o barras bravas aislados del problema de la sociedad, bueno, la policía especializada le tomaría esto en detectarlo y meterlos presos. Es que no están aislados. Es que no están esas herramientas. Por eso te estoy dando la razón. ¿Y por qué no están aislados? Bueno, porque por eso te digo que... ¿No hay voluntad política de aislarlos? Tienes que enfrentar la causa del problema. De lo contrario, va a ser como el perro con su cola. Max. Yo creo que no hay voluntad política. Yo creo que lo que hemos vivido en Chile en el último tiempo es la constatación de que tenemos un desacuerdo respecto precisamente de la legitimidad o la legitimación, la normalización de ciertas formas de protesta y de manifestación. Y de hecho, yo mencionaba en esa columna, la última encuesta de Criteria es muy clara. El 39% de los chilenos considera que la violencia es legítima. Entonces, mientras no nos hagamos cargo de ese problema y sigamos jugando a la idea de que la violencia es algo rechazado por el 98% del país, no es cierto eso. No es real. ¿Existe una legitimización, crees? Existe una naturalización de la violencia y existe también... Lo que es también un efecto. Sí, estoy de acuerdo con eso. Hay una crisis del contrato social. No hay legitimidad del Estado. Y que pasa también, por una deslegitimización del uso de la fuerza por parte de la seguridad. Se va legitimando progresivamente la violencia, especialmente en los más jóvenes, y se va perdiendo confianza en la democracia como una forma de organizarnos y de resolver problemas. Y eso también, las dos son consecuencias. Legitimar y naturalizar la violencia y un sector de la sociedad que siente que solo con violencia puede generar cambios y al mismo tiempo descreer en la democracia como una forma de organizarnos y desde la cual, ¿verdad?, los países progresan y hay igualdad ante la ley y todas las bondades que creemos que tiene la democracia con sus limitaciones, por supuesto. Yo sinceramente creo que lo que está pasando en el conflicto mapuche no es muy distinto a lo que ha pasado en Plaza Baquedano y a lo que ha terminado por destruir el Instituto Nacional, por ejemplo. No son fenómenos muy distintos en su origen. Claro. ¿En qué sentido? Y está ocurriendo en muchas partes del mundo. Sí, estoy de acuerdo también. O hay sea, un contexto global que hace... Estamos con un problema mundial de crisis de la democracia representativa, que acá ha sido particularmente severo. No es exactamente lo mismo. Por tanto, obviamente, la policía tiene que funcionar, hay que preservar los derechos de las personas, acá en Santiago, allá en el sur de la Araucanía, pero tienes que hacerte cargo fundamentalmente, y lo estamos haciendo de a poco, con la nueva Constitución, etcétera, etcétera, del problema subyacente. Sí. Entonces, cada vez que se enfatiza una y otra vez que esto es un problema de delincuentes, que esto es un problema de narcotraficantes, se está tratando de apuntar con el dedo a la manifestación del problema para esconder la causa. Sí, pero también de no mirar el problema de delincuencia y que puede haber narcotráfico y que puede haber... Tienes que proteger, es deber del Estado proteger a las personas inocentes. No es excluyente, pueden ser las dos cosas concomitantes. Por eso con un compromiso político, un mínimo espacio político, eso permitiría ir con dobles cuerdas. Enfrentar el tema del día a día, de la violencia, de la delincuencia, para que no haya impunidad y al mismo tiempo avanzar sin esperar del todo la constituyente, que por supuesto que va a tener respuestas importantes en esta materia, y avanzar por lo menos lo que estamos de acuerdo en las demandas mapuche. Claramente este va a ser uno de los temas, y es uno de los temas que está sobre la mesa de los desafíos que tiene el presidente Piñera en este último, o comenzando este último año de gobierno. ¿Cómo se ve este último año de gobierno? Hay quienes sostienen, hoy día aparecía también en alguna de las columnas, que el gobierno se acabó, Paulina. Bueno, las columnas siempre tratan de dar esta... Yo creo que ella es columnista. Todos somos malos, pero... no, mira, yo creo que el gobierno, yo creo que no se acabó ahora, se acabó antes. Hay el desgobierno en que estamos hace mucho rato, en distintas materias, es bastante visible. El tema de las vacunas vino a
salvar una muy mala gestión. Por lo tanto, lo que queda es confiar en que durante este año se puedan desarrollar los procesos políticos que vienen, que son de máxima importancia. El tema constituyente evidentemente es algo que se construye para muchos años y que todos deberíamos estar muy encima de eso. ¿Se terminó ese tiempo, Isabel Plaster? No, los gobiernos no se terminan hasta el último día porque tienen tareas que son muy importantes y de hecho la vacuna no es que llegó para salvar, sino que hubo una gestión bastante importante que nos diferencia además del resto del mundo. Hoy día estamos dentro de los 10 países que más han vacunado, por lo tanto no es que apareció la vacuna, sino que hubo una gestión del gobierno que puede ser o no reconocida, eso ya es irrelevante a esta altura, para que hoy día tengamos casi el 20% de la población vacunada y poder garantizar yo creo que lo más importante para el gobierno, sin duda alguna, se haya acabado políticamente o no, es el control de la pandemia y eso pasa por la vacunación. ¿Tú crees que podría ser el gran legado de Sebastián Piñera o tal vez todavía es muy pronto? A mí no me gusta hablar, claro, prematuramente de legado. Lo encuentro grandilocuente, veamos qué pasa y esperamos que en ese tema, que es tal vez el que más importa a los chilenos hoy día, que es protegerse frente a una enfermedad, avancemos y luego creo que la recuperación económica es consecuencia de eso y es muy importante y ojalá que en el más corto tiempo la mayor parte de las familias que perdieron condiciones de vida durante la pandemia la pueden recuperar. Después vienen los desafíos políticos, reforma previsional. Creo que garantizar todos los procesos electorales que hay este año es una tarea muy importante y sacarlos adelante con la misma transparencia del plebiscito y mantener a Chile Vamos cohesionado. Creo que ese tal vez es uno de los desafíos más difíciles. ¿Y el cáncer? Yo creo que todavía es temprano, fíjate, aunque ya estamos en marzo, o casi. Estamos a horas de marzo. Exacto. Yo no descartaría, y tiene que ver con lo que planteaba Max inicialmente, un escenario donde si la inmunidad de rebaño, producto de las vacunas, anda relativamente bien, lo que no sabemos, no me voy a meter en el problema, ya Matías sabe que yo soy obsesivo con eso, porque podemos tener también rebrote. Sí, claro. Pero supongamos que no. Y como el tema del cobre y la especulación en metales va a seguir, podemos tener un año aparentemente muy bueno, en que el gobierno desgraciadamente se va a esforzar con esa carencia de modestia, de decir que poco menos que estamos ya haciendo la revolución del nuevo siglo. Pero yo no sé... Perdón, Nicolás, pero déjame terminar esta idea. La revolución del nuevo siglo. Pero déjame terminar la idea. Lo que yo no creo, aún en ese evento, es que la paz social retorne. Me encantaría que el plebiscito fuera en paz, que todos estuviéramos tranquilos, pero creo que va a haber una especie de rareza de un gobierno predicando que estamos nuevamente en el oasis y la calle todavía inquieta A los que están aquí, esto es bien curioso porque vemos que la alternativa de un gobierno grandilocuente que diga que revolucionó y inventó el mundo y otro que dicen que se terminó hace rato, la gente común y corriente a lo largo y ancho de Chile dice, perdón, ni lo uno ni lo otro, ¿o no, Max? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente el desafío de la estabilidad y de la paz social es un desafío central hoy día, pero contra eso va también a jugar el hecho de que estamos en un ciclo electoral y los ciclos electorales, sobre todo en un contexto en el que se están jugando cosas tan relevantes como las que se van a jugar durante este año, entre otras cosas un proceso constituyente, van a ser difíciles para el gobierno desde el punto de vista político. El famoso síndrome del pato cojo. Pero un pato cojo en este caso multiplicado por 8 más o menos, porque efectivamente tenemos proceso constituyente, claro, proceso constituyente, crisis sanitaria, una crisis económica que yo estoy de acuerdo con el exministro Izaguirre, va a ser lenta en términos de recuperación económica más allá de lo que sea el precio del cobre. Yo creo que vamos a tener un año realmente muy difícil y el gobierno ha tenido una cierta tentación, que es una tentación constante en Sebastián Piñera, de mirar siempre el vaso medio lleno. Yo lo entiendo, es parte del arte de gobernar eso, pero el vaso medio vacío en este país ha sido un vaso realmente muy... Es lo que llaman algunos la recuperación en K, en vez de B corta en K, en el sentido que todos caen y unos después suben mucho y otros se van abajo. Entonces las contradicciones se te agudizan. Pero en ese escenario, ¿no es un poco mezquino no reconocerle por lo menos al gobierno lo que ha provocado y lo que ha hecho en el plan de vacunación, Paulina? Sí. Que es algo que efectivamente, como decía Isabel, nos ha destacado no solamente en la región, sino que en el mundo entero. Por supuesto, sí, no se trata de no reconocer, pero eso es un hecho
que es de mucha importancia, que todo el mundo está contento de poder vacunarse, que todos tengamos acceso, y también ahí hay un tema, porque ha sido bastante controvertido, han cambiado las condiciones, ha habido polémica con eso. ¿Por qué controvertido? No, porque también se cambiaron las condiciones en algún minuto, la gente que estaba en el calendario de vacunación se cambió. Pero no quiero tirarle pelo a la sopa en eso. Yo creo que ha sido fantástico el tema de que hayan llegado las vacunas en mayor cantidad que el resto del mundo, pero eso no es un tema de una muy buena gestión comercial del gobierno, pero que no es lo único que el gobierno tendría que haber hecho, ¿no? El tema económico, las personas, la condición económica hoy día de muchos y muchas chilenas es terrible. Entonces, lo que está hablando Max es así. La verdad es que no se ve auspicioso y el gobierno tiene esta tendencia grandilocuente a hacer grandes anuncios. Este mismo tema que estábamos hablando de la Araucanía, el gran acuerdo nacional, hoy día la columna de Carlos Peña lo decía, performance o poder ejecutivo. Claro. O sea, es mostrar algo que es un anuncio, que no hay ningún resultado todavía. Entonces uno esperaría, en estas condiciones de complejidad en que estamos, que haya acuerdo, si es un acuerdo, que haya algo más que el solo anuncio. La recuperación en K me recordó lo que está pasando con la vuelta a los colegios de mañana, porque se genera una suerte de abismo. Hay algunos que tienen posibilidades de ir en presencial o que tengan más acceso a tecnología, y otros que van a caer en una suerte de abismo de no poder ir a sus colegios porque no tienen capacidad de hacer separaciones o distanciamiento, y que además no tienen acceso a la tecnología. Entonces, me gustaría que evaluáramos eso, que mañana se entra al colegio con dos realidades muy distintas, pero también preguntarles, dejarles planteado si es que acaso este tema no ha sido utilizado políticamente por unos y por otros, si no hay una suerte de manipulación de los estudiantes y el regreso a clases, Isabel. No, yo creo que es una gran noticia que mañana empieza el regreso a clase. Es un regreso a clase además voluntario, voluntariedad de la familia, y eso es importante decirlo. Y en segundo lugar va a ser progresivo. Algunos colegios irán a ir, entiendo que muchos colegios tienen la posibilidad de tener jornada completa, en fin. Ahora, es bien importante. Privado. Claro. Sí, otros no, por eso que creo que el La trabajo... brecha... Sí, no, y el trabajo, o sea, la primera brecha se produjo cuando una parte importante de los estudiantes no siguió ni presencial ni por Zoom su año escolar. Y cuando son en los menores de 12 años, esa brecha dicen que no se recupera, todos los especialistas en educación. O sea, ese daño, desgraciadamente, por la pandemia, por lo que sea, ya se produjo y hay que asumirlo y reconocerlo. Y el desafío del Ministerio de Educación es lograr que se implemente lo antes posible todos los elementos que se necesitan, especialmente en las escuelas públicas, con el propósito de que puedan retornar la mayor cantidad de tiempo, dotar de los computadores y de la tecnología que se necesite, pero tengamos bien claro que el daño más importante, que es la brecha de un año sin clases, en muchos alumnos que se descolgaron o no pudieron seguir sus clases por vía tecnología, ya desgraciadamente eso ya es, como dicen, un costo hundido. O sea, se generó. que ya pasó. Y va a haber que en el Pero creo, ministro de Educación. Sí, así creo que de esto sabe. Pensando en la salida, digamos, pensando en 12 meses de esta parte, si es que realmente hemos llegado a la inmunidad de rebaño, nos vamos a encontrar con un país más pobre que antes de la pandemia y con un país con más desigualdad. Entonces yo creo que las candidaturas presidenciales se van a tener que hacer cargo de cómo hacemos, ¿cierto?, para de una vez por todas enfrentar esta brecha que ahora se mostró dramáticamente con niños fuera de la posibilidad de aprender y otros, ¿cierto?, con continuidad completa de sus estudios. Max, ¿has visto? Perdón, sí, no, quería solamente hacer el punto de lo que habías planteado tú, Matías, de si este problema o si este tema ha sido manipulado políticamente. Mientras veíamos, hoy día ya se han puesto de acuerdo, pero veíamos al Colegio de Profesores en un momento, ¿cierto?, durante el verano diciendo que no están dadas las condiciones para volver presencialmente, y a un gobierno impulsando, insistiendo en que sí, que era necesario que mañana, 1 de marzo, se volviera a las clases presenciales. Mira, yo... quizás a más de alguien le va a caer mal lo que voy a decir, pero yo encuentro que la gestión que ha hecho el gobierno de la vuelta a clases, así como la gestión de conseguir vacunas, ha sido razonablemente buena. ¿Tú has visto que se manipula? Solo de conseguir vacunas, no la gestión de la pandemia. ¿Y la gestión de conseguir y repartir y vacunar también? Porque dijiste solo conseguir. Yo diría que apoyado en un sistema público de salud primaria muy bueno, la gestión de vacunación también ha sido, o sea,
La Isabel dio la cifra. Seríamos ciegos si no reconociéramos que Chile está bastante bien en el concierto internacional. Max, perdón, ¿ha habido cierta manipulación de unos y otros políticamente poniendo a los estudiantes como casi un campo de batalla? Yo no he visto manipulación en este rigor, pero lo que sí he visto es un desacuerdo también muy de fondo respecto de si están dadas o no están dadas las condiciones sanitarias. Y en eso yo sinceramente habría esperado que el Colegio de Profesores hubiera sido efectivamente el actor que más hubiese estado abogando hoy día por la necesidad del retorno a clase con todas las prevenciones y todos los cuidados sanitarios que corresponden. ¿Por qué no pasa eso? ¿Cómo te lo explicas tú? Porque yo creo que hay una visión política distinta. Pero que no me atrevo a llamar manipulación. ¿O es tu análisis inicial, Max, de que no tenemos una patria compartida, por así? No tenemos una patria compartida. Entonces, ese es el problema número uno. Los profesores, que son como la esencia de lo que deberían representar la patria, no ofrecen su muy buena, ¿cierto?, siempre disposición para esta salida de conjunto. Yo estoy de acuerdo. Porque estamos con un problema de No, pues es que yo tengo una pequeña observación, una diferencia, porque yo todo el debate que se generó, yo lo circunscribo a la cúpula del Colegio de Profesores, ni siquiera todo el Colegio de Profesores, y por supuesto que yo lo que he visto y se ha visto en todas partes, la mayoría de los profesores, miles de mujeres y hombres que se dedican a esto hace mucho tiempo, lo manifestaban de distintas maneras. Quiero encontrarme con mis alumnos, quiero volver. Yo creo que hay que separar la decisión política que tomó la cúpula del Colegio de Profesores, que como dice Nicolás, no se sienten parte de una patria compartida como muchas otras personas. Y además, pues, y yo creo que también tenían un método de la cúpula de ese Colegio de Profesores de estar permanentemente Isabel, obstaculizando. Esa visión maniquea es la que nos tiene así. El problema son los terroristas, el problema son los violentistas. Yo no digo que sea el problema. El problema es la cúpula del... A ver, pero Nicolás, no me interrumpa. Yo te he esperado que tú termines la idea, espera que yo termine la mía. No estoy culpando. La Connie está preguntando sobre un manejo político, una manipulación política, y yo lo que te estoy diciendo es que la resistencia a volver a clase estaba circunscrita a la cúpula del Colegio de Profesores. Si es culpable o no es culpable, eso ya lo verán los padres y madres mañana que van a llevar a sus hijos al colegio. Ahora, tampoco ayudó la frase del ministro de Economía, Lucas Palacio, diciendo que los profesores no quieren trabajar. Colegio de Profesores. La cúpula del Colegio pero no dijo eso. No creo que de hecho tuvo que salir a. No creo que el tema fuera si querían o no querían trabajar. Yo creo que la única que entendiste que era la cúpula del Colegio de Profesores fuiste tú y el ministro. Perdón, que finalmente nos vamos quedando en las polémicas, en estos titulares, y no vamos apuntando a las medidas, porque yo entiendo que los profesores tendrían a lo mejor sus diferencias con el tema sanitario del regreso a clases, que en algunos colegios, como lo decíamos al principio, no todos los colegios tienen las condiciones, pero como se tiende a generalizar, y además estas cosas que palabras sacan palabras, al final de que el ministro le dice y después lo corrige, que en realidad era al colegio de profesores y no a todos los profesores, bueno, finalmente nos vamos quedando en estas cosas que no van a la solución del problema. Yo creo que los profesores, como decía Isabel, quieren ir a clase, quieren estar con sus alumnos, los niños también quieren ir y muchos necesitan ir incluso para ser alimentados. Entonces, muchas familias necesitan que sus niños estén en el colegio para que las madres o los padres puedan salir a trabajar. Entonces, aquí los problemas son bastante más profundos que estos dimes y diretes que no aportan ese mayormente. Es el punto que yo trato de hacer, pues si tú piensas, Isabel, lo que yo decía, yo reconocí que la gestión del gobierno en materia de la vuelta a clase había sido razonable. No obstante, el Colegio de Profesores tuvo este problema. Entonces, me preguntaba por qué. Y mi respuesta no es porque sea una cúpula de gente que quiere solamente molestar, sino porque hace falta que tengamos un mínimo consenso en este país. Los queremos invitar a otra cosa. Los queremos invitar a 40 segundos finales. Va a haber un cronómetro ahí. Así que les pedimos recados o prioridades, porque viene el ministro Jaime Belolio, luego el ministro vocero, el ministro secretario general de gobierno. Pronto va a estar atento escuchando. Va a hacerse cargo. Ya está escuchando. Va a hacerse cargo probablemente de los recados o prioridades que ustedes le endosan al gobierno o le mandan al gobierno. Isabel Pla, tus 40 segundos. Primero, mi recado para el ministro Belolio es que el gobierno persista en la posibilidad de un espacio, aunque sea chiquitito, de compromiso político
para avanzar, para empezar a resolver lo que está pasando en la zona sur y en segundo lugar desearle éxito también y que todo salga bien esta semana en el regreso a clase, que es muy importante, y en el inicio de la vacunación masiva, porque mañana empiezan a vacunarse los menores de 65 años y eso significa miles y miles de personas, y de esa vacunación depende lo que hemos conversado aquí también, que muchas familias puedan empezar a retornar a su vida normal, que muchas familias puedan empezar a recuperar condiciones económicas y que el país pueda por lo menos ir saliendo de la parte más dura de la pandemia. Tiempo. Paulina Bodanovich, sus 40 segundos de mensaje, prioridades para el gobierno. Yo creo que el tema de la Araucanía, este acuerdo político que nadie podría no estar de acuerdo, hay que darle contenido. Tiene que incluir, por cierto, a los representantes de las comunidades afectadas o que están allá, y que no puede ser esto con el centralismo propio de Chile. Las soluciones tienen que contemplar un amplio arco, no solo político, sino que institucional, con las comunidades, y que esto tenga realmente un sentido de país, de Estado. Ya no podemos seguir abordando estas situaciones desde un gobierno a otro gobierno, sino que con una visión de Estado. Max Colodro. Yo creo que el gran desafío del gobierno y del país es asumir la realidad del quiebre que se ha producido en la sociedad chilena. Un recado al gobierno, esa es la Bueno, yo creo que invitación. el gran recado al gobierno, al ministro Belolio, es hacer un esfuerzo por mirar al Chile que se ha generado en los últimos años, en la última década, cuáles son las razones de los quiebres, de los desacuerdos tan profundos, brutales que estamos viviendo hoy día en la sociedad chilena. Creo que no se puede seguir funcionando con la lógica de que tenemos una luz al final del túnel y de que las cosas, de alguna manera, el camino ya está trazado y vamos a solucionar los problemas. Yo creo que los problemas que vive la sociedad chilena son realmente muy profundos. Creo que el proceso constituyente es probablemente la última gran instancia para poder saldar esos desafíos. Tiempo, Nicolás Izaguirre, cerrando. Bueno, hago mía las palabras de Paulina respecto al conflicto mapuche y también las que acaba de plantear Max. Yo creo que diría humildad de parte del gobierno. Me están pidiendo un recado para el gobierno. ¿Sí? ¿Humildad? Humildad y trabajo duro. Porque aparte de lo que han dicho ellos, ojalá no traten de salir así con la foto final, sino que realmente hagan la pega en términos de que todavía no estamos fuera del bosque con la COVID. Ojalá que funcione con la inoculación y la recuperación económica. Y no se olviden de las familias, de ese millón de desempleados que necesitan el IFE. Ahora hay de dónde echar mano a los recursos. Es el último año. Por favor, no abandonemos a la gente carente. Nicolás, Isabel, Paulina y Max, les queremos agradecer por acompañarnos en este primer programa de la temporada 2021. Muchas Esté muy bien. Gracias por venir. Es que tú eres el gobierno, Nosotros tendría que tenemos mandarte un seguir recado a porque ti. nuestro Pues. invitado, Voy a estar de nuestro acuerdo segundo contigo. invitado ya está ahí Ahí instalado. está. Adelante, Vamos. adelante, vamos, sí, está el ministro. Estamos listos ya para un ratito más, llegamos un poquito más temprano. Vamos a estar conversando de todo ahora aquí en Estado Nacional. Nos vemos. No hay nada que hacerle. Es lo que hay. Ya lo veían ahí. No hay nada que hacerle en lo que hay, decía mientras lo maquillaban. Pero Sí, quedó porque- harto bien, ministro. El ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, pues muchas gracias, muy buenas noches. Sí, lo que pasa es que me llevaron a la parte de la peluquería y ahí no había mucho que hacer, digamos. Sí, nos ahorramos esa parte. Ministro, Nicolás Izaguirre les mandó como recado mayor humildad, no tanta foto, no tanto boato, que no descubrieron la pólvora.
¿Cómo toma usted ese recado de alguien que ha sido ministro en varias carteras? No, y viniendo de él, particularmente hay que tomarla así, ¿no? Porque hay ironía ahí, ¿por qué? Porque no era especialmente alguien que seguía ese mismo consejo. Pero mire, más allá de eso, siempre se pueden hacer mejor las cosas. Siempre se puede trabajar más en común. Y en vez de la política pequeña de tratar de sacar a algunos de cuál es el mérito o no con las vacunas u otro, a nosotros lo que nos interesa es más bien compartir eso, porque es algo nacional. Es algo que se hizo a través de todos, que han cooperado para que Chile sea hoy día esa estrellita que se mira en otras partes del mundo en el proceso de vacunación. Ahí, por supuesto que estuvo el presidente Piñera impulsándolo, por supuesto que estuvieron las universidades, el Congreso que aprobó una ley que era relevante para que se pudieran hacer las investigaciones de COVID. Luego estuvieron también el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, varias personas de la sociedad civil y luego los alcaldes, los hospitales, la atención primaria de salud. Es decir, este es un trabajo compartido. Teníamos un diagnóstico común, una meta común y por eso es que lo estamos logrando. Y una sola cosa, porque lo decía la representante de Michelle Bachelet, de la Fundación de Michelle Bachelet, no hay ninguna controversia con respecto a la vacunación. Siempre se ha mantenido cuál es el calendario y nos hemos fijado en ese calendario que son los grupos más sensibles, los grupos más críticos de nuestro país. Ministro, ¿está listo el proyecto de ley para que las elecciones del 11 de abril sean en 2 días? ¿Será el 10 y el 11 de abril? El ministro Osa ha estado conversando con los presidentes de los partidos de todos los sectores y hay bastante acuerdo en la idea de que tenga que ser en 2 días, principalmente porque son 4 papeletas, 2 de las cuales son muy largas. Y eso puede significar una mayor demora en el proceso de votación. Y queremos que salga tan bien como salió el plebiscito, en donde si bien se estableció una franja horaria para adultos mayores y no aumentó el contagio después, en este caso es un poco más complejo porque como son esas 4, lo que se estima por parte del CERVEL es que se van a demorar varios minutos. Y entonces eso puede darte una aglomeración. Ya, pero entonces está decidido el gobierno a presentar ese proyecto. Por eso yo le pregunto si ya está redactado, porque es algo que tiene que presentarlo mañana, el martes, el miércoles. ¿Con qué nivel de acuerdo claro. llega? Durante esta semana nosotros lo que pretendemos es poder presentarlo. Hay que recordar, sí, que hacia atrás nosotros presentamos un proyecto que permitía un voto adelantado de 3,2 millones de personas que eran adultos mayores, más personas que eran enfermos crónicos y mujeres embarazadas. Pero eso no resultó. Entonces, dado que no resultó, es que surge esta idea de hacerlo en 2 días y salvo que haya algo que nos pueda decir el CERVEL que sea distinto, lo que debería ocurrir es que fuera sábado y domingo todas las elecciones, obviamente con franjas horarias especiales para los adultos mayores. Está descartado que sea conteo parcial el primer día, ¿no es cierto? Sí, y por lo tanto el foco está puesto en que sean capaces los militares que están a cargo de resguardar las urnas, de que no ocurra que en alguna parte se pierda alguna y que se manche un sistema electoral que es uno de los orgullos nacionales del Estado de Chile hace mucho tiempo, que es confiable por todos, que llega a tiempo. Oh, absolutamente. De hecho, para el plebiscito fue un trabajo extraordinario que hizo el CERVEL. El Congreso también hizo una ley nueva que era de plebiscito seguro y el gobierno, por supuesto, que le toca implementar eso. Me acuerdo que a los pocos días del plebiscito se acercó la oposición, estaban súper enojados y diciendo que nosotros íbamos a tener una evaluación y esa evaluación iba a ser cómo resultaba la votación del plebiscito. Por supuesto, nunca nos felicitaron después de que fue la más alta convocatoria y que no aumentó los contagios. Pero lo relevante es que salga bien. Y el CERVEL hace bien esa pega y las Fuerzas Armadas toman los colegios, los toman el día viernes. Es decir, no hay algo distinto. Y por supuesto que lo que se puede ver es que del sábado al domingo, como bien dices tú, para que sea súper transparente, súper claro, esas urnas tienen que estar selladas y por supuesto que podrían quedarse ahí mismo los vocales o eventualmente los apoderados de las distintas listas. Eso es algo que sería súper razonable. Ministro, fue un desaire dejar a Adriana Muñoz, la presidenta del Senado, hablando sola en el Palacio de Gobierno el viernes pasado. Le dejo planteada la pregunta, vamos a una pausa, ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, conversando con el ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio. Le habíamos dejado plantear una pregunta, así que la repito por si no se acuerda, ministro. Fue un desaire dejar a Adriana Muñoz, la presidenta del Senado, hablando sola en el Palacio de Gobierno el viernes. ¿No se debería haber quedado ahí el presidente Sebastián Piñera esperando que terminara? A ver, no fue ningún tipo de desaire, fue una descoordinación y eso es lo que se nota porque todas las otras personas, digamos, hacen lo mismo, como que se van yendo y esto claro, es porque... pero el dueño de casa es el presidente. Porque el presidente cuando terminó la reunión arriba preguntó si alguien quería hablar y ninguno manifestó que quería hablar y cuando estaban allá abajo la senadora dijo que quería hablar y de hecho el ministro de Interior se quedó en el costado donde se ponen los periodistas, ahí se quedó.
y después la acompañó a la puerta y también la llamó por teléfono ese mismo día. Así que ¿Para pedirle disculpas? Obvio, porque fue un malentendido, entonces no hay ningún tipo de desaire ni nada, digamos. Fue simplemente una descoordinación y un malentendido y ya quedó totalmente superado. Ya, y las disculpas fueron aceptadas por parte de la senadora porque dice que a un hombre no le hubiesen hecho eso. Es que yo no creo que esto tenga que ver con hombre o mujer, sino que cuando el presidente habla en general allí, habla el presidente y después se van. Y eso es lo que se notó. O sea, aquí hubo simplemente una descoordinación de no saber con anticipación de que ella quería hablar, quería referirse, porque si no, obviamente que se hubiesen quedado otros, pero como digo, el mismo ministro de Interior se quedó en un costado esperando que ella pudiera hablar, porque además quería hacer un punto de disonante, y está perfectamente legítimo, digamos. O sea, cuando vienen las personas a la moneda pueden hacer aquello. Entonces, vamos al tema de fondo. Se convocaron a los distintos poderes del Estado para hacer para hablar sobre la relevancia de lo que está sucediendo hoy día en la Araucanía y particularmente para generar este acuerdo nacional en cómo combatir la violencia y estas olas de terrorismo, que es completamente distinto, y algo escuchábamos antes, del tema, o llamémoslo así, la cuestión mapuche, que es de larga data. Entonces, varios decían que lleva cientos de años. Eso es verdad. Y yo no creo que podamos reinventar la rueda. De hecho, lo que hizo este gobierno fue tomar algo que se partió en el gobierno de la presidenta Bachelet, como señor Vargas, esa comisión Vargas que se llamó, que llegaron a varios acuerdos. El ministro Moreno encabezó y siguió haciendo eso, y por supuesto que eso se vio diezmado después del caso Catrillanca. Entonces, hay una materia que tiene que ver con las legítimas demandas de los pueblos originarios y particularmente del pueblo mapuche, y otra cosa radicalmente distinta. Ministro, es el terrorismo y los ataques que hemos visto en estos días al tiro con hilo. Lo que pasa es que hay quienes siempre pretenden mezclar esas cosas y lo hacen intencionadamente, lo hacen desde la extrema izquierda y lo hacen de la extrema derecha. Y yo creo que eso es muy problemático y un insulto al pueblo mapuche. Pero en ese mismo punto de prensa usted dice, la presidenta del Senado lo que usó el punto de prensa, digamos, para expresar su opinión disidente de lo que se había dicho, diciendo que no era aceptable declarar un estado de sitio, por ejemplo, y militarizar la zona. Entonces le quiero preguntar, ¿está descartada la idea de declarar estado de sitio en la macrozona sur, en la Araucanía, o todavía es una posibilidad, o está descartado por ahora? A ver, lo que el presidente ha dicho es que la convocatoria es a un acuerdo nacional y que vamos a seguir haciendo nuestra agenda de la Impulsa Araucanía, que el rendimiento de esa agenda está puesto en la página web y se puede ver exactamente qué es lo que se ha hecho en términos de inversión, en términos también culturales, en términos de los proyectos de ley, por ejemplo, de reconocimiento constitucional, del Consejo de Pueblo. Son muchas cosas que son importantes y allí están. Entonces, estas otras tienen más bien que ver con seguridad. Y el presidente ha dicho que es la última alternativa. Y además, si fuera, eso tiene que ir al Congreso igual. O sea, no puede existir un estado de sitio sin que vaya al Congreso. Y la pregunta que nos hemos hecho, y el propio presidente la ha hecho también, ¿qué herramienta adicional pudieses tener en un estado de sitio? Eso es súper importante porque hay alguna expectativa de parte de un grupo de personas que esto significa casi como que van a llegar comandos. No. Si lo que ha ocurrido hasta ahora es que ha habido un mayor trabajo de coordinación entre las policías, entre los fiscales y también la justicia, y de allí que todos los poderes del Estado tienen que contribuir ¿a qué cosa? A que se pueda aplicar exactamente la ley. Y me podrán decir, oye, pero es obvio que eso que tienen que hacerlo. Lamentablemente no es obvio, porque hay grupos que han sido ambiguos frente a la violencia, o silentes frente a la violencia. De hecho, ninguno de estos personajes de izquierda que son tan buenos para el Twitter, ninguno. ¿A quién se refiere, ministro? No, a las personas del PC, del Frente Amplio y otros tantos que son muy buenos para ir a moralizar, digamos, a través de Twitter. Ninguno se refirió sobre el hecho, ese acto terrorista de sacar a una mujer en la mitad de la madrugada a punta de cañón para decirle si tenía armas, si tenía dinero y después quemarle su casa. En cambio, todos tuitearon por este impasse comunicacional, digamos, en la moneda. Entonces, ¿dónde están las prioridades? Y ahí, lamentablemente, al tiro, Matías, lo que yo veo es que hay quienes, y ustedes lo discutían en el panel de antes, hay quienes hoy día justifican y avalan la violencia, ya sea directamente o en sus silencios. Y eso es algo que simplemente no es aceptable porque además perjudica al pueblo mapuche. Ministro Belolio, el énfasis del gobierno y el suyo en las entrevistas que le hemos visto es que son dos temas distintos, dos categorías: las reivindicaciones del pueblo mapuche y los pueblos originarios y los hechos de violencia / terrorismo. ¿Usted me puede asegurar que son totalmente dos temas distintos? Y si es así, vamos a dejar la reivindicación justa para otra conversación. ¿Quiénes son los grupos que están haciendo violencia-terrorismo? Ustedes llevan 3 años administrando el Estado de Chile. Tienen que hacerse cargo de que no han sido capaces de descubrir con los sistemas de inteligencia quiénes son las personas que están promoviendo esto. Mira, entre enero del 2020 y febrero del 2021 se han detenido a 267 personas.
de las cuales el 80% fue en flagrancia. Se han presentado más de 340 querellas, algunas de las cuales tenía imputado conocido y otras no tenía imputado conocido. La minoría tenía imputado conocido. Y ya sabemos lo que pasa en Chile cuando se hace una querella con imputado que no es conocido. Entonces, hay un trabajo que requiere de más ayuda y, por supuesto, y hoy día viene una buena entrevista del presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, diciendo, mire, sí, hemos fracasado también dentro de quienes tenemos la representación política de la propia región, de ponerse de acuerdo cómo se enfrenta a esto. Si en un Estado de Derecho se necesitan herramientas para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, para combatir el robo de madera, o, por ejemplo, la de Juan Barrios. Vamos a cumplir casi un año del asesinato de Juan Barrios. Quemaron un camión con una persona adentro. Yo no me imagino que haya alguien en el Congreso que quiera votar en contra de ello. Ya, Luego pero, pasó lo mismo con el robo de madera, porque que lo que usted está diciendo es que faltan herramientas, ¿cierto? Faltan herramientas, sí. Ya, pero entonces ustedes, como gobierno, no saben quiénes están detrás de estos ataques, y se lo pregunto porque usted ha sido enfático en decir, primero, que es terrorismo. El terrorismo implica, ¿cierto?, que hay un grupo o alguien que quiere infundir terror en la población. ¿Quién es ese grupo? ¿Quiénes son? Usted dice, tenemos claro, y también separan de la causa mapuche. Han dicho que son narcotraficantes que están utilizando la causa mapuche. Si lo tienen tan claro, significa que saben o tienen alguna sospecha de que se trata de algún grupo. ¿Dónde está su líder? ¿Quiénes son? ¿Por qué quieren infundir terror? ¿Tienen alguna pista de eso? A ver, yo creo que está interrelacionado con varias de las cosas que tú mencionabas. Cuando la PDI entra a Temucuicui con una orden judicial, ¿qué es lo que encuentran? Invernaderos de droga, armas y luego además la resistencia de un grupo altamente armado que tenían fusiles militares. ¿Qué es eso? Eso es crimen organizado. Obviamente. Que estuvieron disponibles a asesinar a un miembro de la PDI. Entonces, cuando vemos a estas personas... Ya, pero esto es como que tuviéramos al Chapo Guzmán adentro y no nos dimos cuenta. No. Nosotros jamás hemos dicho eso y yo creo que uno no puede decir con certeza son estos grupos o estos otros grupos. Lo que pasa sí es que ellos funcionan en cierta impunidad porque hay algunos que les prestan ropa. ¿Quiénes les prestan ropa porque lo mezclan y dicen, no, que el problema de esto es la reivindicación del pueblo mapuche. Entonces, esa es la causa de que se queman las casas y que asesinan personas. No. ¿Quién presta ropa, no es así. ¿Quién presta ropa? O sea, obviamente que se presta ropa, Matías, cuando tú ves que hay violencia en el centro de Santiago todos los viernes y hay un proyecto de ley que presentan otros para decir que quieren la impunidad. Y que, por tanto, a tratar de asesinar 2 carabineras con una molotov no sea sancionado por la sociedad. Que saquear los centros, que romper buses, que quemarlos no queden con un castigo. Eso lo hacen hoy día, lamentablemente, algunas personas del Congreso. Y frente a la violencia de la Araucanía, también lo que tratan es de mezclarla. Y aquí también quiero hacerme cargo de la extrema derecha, que también hace lo mismo. Y que trata entonces de, nuevamente, volver a abusar del pueblo mapuche, de volver a discriminarlo. Y eso es totalmente inaceptable. Entonces hay cierta reivindicación que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la educación, que va por un camino que es distinto y con un tiempo que es distinto a la necesidad y la urgencia de terminar con la violencia ahora en la Araucanía. Ministro, pero en ese sentido voy a insistir en el punto de quiénes son, ¿cierto? Porque usted dice, claro, se les presta ropa, se utiliza la causa mapuche, pero ¿ustedes están seguros de que no existen algunos grupos, algunas comunidades mapuches que han estado vinculados también a estos actos violentos? Porque cuando usted dice en Temucuicui, mira lo que encontraron, ¿eso significa que son otros grupos externos que están controlando el territorio de Temucuicui? ¿O también hay organizaciones mapuches, del pueblo mapuche, por pocas que sean radicalizadas y que estén apoyando también esa violencia? No, han habido algunos grupos radicalizados, pero nosotros no tenemos esa certeza de que son esos grupos los que están haciendo este tipo de cuestiones. Y por tanto, por eso es que yo quiero insistir en que hay que separarlo, porque además el trabajo policial también es distinto. Entonces, ¿por qué se podría requerir un acuerdo nacional en esto? Porque lamentablemente vemos que no hay ambigüedad frente al uso de la fuerza legítima. Usted también lo discutían antes, el uso de la fuerza legítima de las policías, que siempre va a estar limitado primero por el respeto a los derechos humanos, después por la ley y tercero por la regla de uso de fuerza. Pero no existe un protocolo de uso de fuerza frente a cuando hay un grupo de narcotraficantes que está altamente armado o de crimen organizado. Ahí lo que tiene que aplicar es la ley. Entonces, cuando vemos que hay algunos que, de nuevo, le prestan ropa porque dicen que la causa le da una moralidad tal y que, por tanto, se puede justificar la violencia, lamentablemente hemos visto en la encuesta que cada vez más personas justifican la violencia como método legítimo en política. Y eso es inaceptable, es totalmente contrario a la democracia. ¿Qué tiene que pasar, ministro, para que se active la idea y empujar la opción de poner un estado de sitio en la zona? Porque han dicho que hasta aquí no, que hasta aquí basta con las excepciones constitucionales existentes, ¿no? Pero el estado de sitio es un paso más allá. No lo han descartado. ¿Qué tendría que pasar?
No, yo no me quiero poner en esa posición, porque yo veo que hoy día hay un cambio de actitud de parte del mundo parlamentario, de autoridades, de las mismas policías, de trabajar de manera mucho más coordinada, de la propia Fiscalía y los tribunales, que son quienes independientemente investigan esta materia. Entonces, lo que uno tiene que hacer es concentrarse en eliminar o bajar al máximo, y nosotros estamos haciendo todo lo que podemos para bajar al máximo esa violencia, que se ha normalizado. Me lo decía una persona antes de que yo entrara acá. Imaginémonos por un segundo que esto mismo hubiese pasado en la región metropolitana, o que hubiesen matado al cabo Naim, así como lo hicieron allá, lo hubieran hecho en la carretera en la 5 Sur. Sería radicalmente distinto. No podemos normalizar la violencia. De allí que necesitamos ese acuerdo nacional. Van a haber algunos que no van a querer, pero la mayor parte de la sociedad va a decir, tenemos que combatir la violencia y esa ola de terrorismo, que es distinto también al avanzar al reconocimiento y las justas causas de los pueblos originarios. Ministro, enfrentar y solucionar de alguna manera el problema de la Araucanía fue una de las principales promesas de campaña de Sebastián Piñera en este segundo gobierno. El presidente llevaba 12 días en La Moneda y su primera salida a terreno fue efectivamente a la zona de la Araucanía, anunciando este acuerdo por la paz en la Araucanía 2.0, encabezado en ese minuto por el ministro Alfredo Moreno. Considerando cómo están las cosas hoy, ¿hay que admitir un fracaso del gobierno en la Araucanía? Ese acuerdo fue en septiembre del 2018, implicó una ruta que se comenzó a hacer y empezó a avanzar de muy buena manera. Implicaba inversiones, implicaba reconocimiento, un diálogo también con muchas personas, con personas que están allí, pero ahí llegó quedó el caso congelado, pues, ministro. Pero llegó el caso Catrillanca. Y además tenemos que recordar otra cosa, que nosotros veníamos con una herencia del caso Huracán y también del fraude de Carabineros, en donde nos tocó hacernos cargo de esa materia y tuvo que salir casi todo el alto mando de Carabineros. Entonces, por supuesto que eso sí implica una crisis también para esa misma institución. Entonces, ha sido compleja esta. Entonces, cualquiera que tenga esta solución fácil, yo escucho algunos así como, no, sí, mira acá, oye, no, que los pantalones, que no, que fácil no es. Entonces, no. Suponer de que aquí hay una receta mágica es simplemente absurdo. Esto es un conflicto que se viene arrastrando hace muchos años y yo creo que mezclarlo lo que hace es que no tenga solución. Ministro, más allá de lo que ocurrió con las vacunas, que ya lo hablamos, las cifras indican que estamos en un escenario bastante parecido al de la mitad del año pasado, julio, sobre todo en algunas regiones con ciudades grandotas. Estamos con ocupación hospitalaria también preocupante, también similar a lo que puede haber ocurrido en junio, julio. Es decir, si se repite el escenario, ¿se pueden repetir las medidas? ¿Podemos volver a los confinamientos que vivimos a mitad del año 2020? Bueno, lamentablemente la respuesta a eso es sí. O sea, el plan paso a paso implica que si es que las comunas aumentan su incidencia o estamos en una situación crítica en términos de camas UCI, ventiladores y otro, por supuesto que sí. De eso se trata ese plan paso a paso. Sí quisiera recordar también de que al gobierno se le criticó en su inicio cuando se dedicó a aumentar las camas críticas y la traída de los ventiladores, cuestión que fue esencial para el manejo posterior de la pandemia. Lo mismo con respecto a las vacunas, fue adelantarnos en esas tres cosas, las camas, los ventiladores y también las mismas vacunas. Pero la pandemia no ha pasado. Y tal como dices tú, hoy día lo que vemos es que en algunos lugares ha ido aumentando la incidencia. Sin embargo, esperamos tener un efecto en la desocupación de los hospitales, como ocurrió en otras partes del mundo. Te termino el tiro. Sí. Que ocurrió cuando ya pones la segunda dosis, eso debería ayudar a bajar la letalidad y también la ocupación en las UCI, pero eso va a ser. Pero si eso no ocurre, y algunos dicen, si eso no ocurre, algunos dicen que la cuarentenar en la sociedad no es un buen remedio, no es una buena vía. Usted me dice que la van a utilizar si es necesario. O sea, está claro que no, y esa fue nuestra posición de por qué teníamos que hacer unas cuarentenas dinámicas. Recordemos de nuevo de que la oposición, particularmente la izquierda más radical, nos dijo que la única manera de que había que tratar la pandemia en Chile era la misma que estaba haciendo Argentina. Lamentablemente la historia lo que nos cuenta es que eso no es lo que hay que hacer. Lo que hoy día sí hacemos son cuarentenas más breves, de por ejemplo 2 semanas, y dependiendo obviamente si es que los índices están muy muy altos, entonces tienen que mantenerse un par de días más, pero después salen. Sabemos que una cuarentena extendida significa una serie de problemas sociales, económicos, de salud mental. Y aquí solo para terminar algo, una vez que ojalá tengamos a los 15 millones de personas que son nuestro grupo objetivo vacunados a finales de junio, vamos a tener que hacernos cargo de otras pandemias que van a venir. Una de ellas es la de la salud mental y la otra son de todas las cirugías que van a estar atrasadas. Es clave también ponernos ahí muy firmes. Se nos acaba el tiempo, ministro, pero el estado de excepción, hablando del manejo de la pandemia, se termina este 13 de marzo. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Lo va a renovar? ¿Tiene que ir al Congreso? Esa es una decisión que vamos a tomar durante esta semana. Pero ya no le queda tiempo, hasta el 13 de marzo está a la vuelta de la esquina. Queda muy cerca, pero es suficiente tiempo también para poder discutir algo. El estado de excepción hoy día solamente se justifica en términos de la pandemia y absolutamente nada más. Y allí hay al menos 3 cosas que son fundamentales para el manejo de la pandemia. La primera, las cuarentenas. Sin estado de excepción no se pueden hacer cuarentenas.
solo podrían estar en cuarentena las personas que tienen COVID o sus contactos estrechos. Segundo, el control de las regiones, digamos, o sea, el hacer pasos que son vigilados, digamos, cordones sanitarios en los distintos lugares. Y lo tercero también en toque de queda, que es relevante. Algunas personas lo minimizan, pero lo que ocurrió en otras partes del mundo es que cuando lo levantaron, empezaron a haber más carretes nocturnos, más Entonces da la impresión que lo van a renovar, por lo que está es muy probable porque la pandemia aún no ha pasado. Necesitamos dar una señal de tranquilidad a la ciudadanía, que vamos a tener las vacunas para todos, pero que nos necesitamos seguir cuidando. Lo queremos despedir. ¿Usted se vacunó? No, yo no me he vacunado. ¿Se ha vacunado algún ministro que no tenga la edad todavía para vacunarse? A ver, los ministros, subsecretarios y otros estaban dentro del calendario. Sí. O sea, se pudieran haber vacunado. ¿Hay ministros? No que yo sepa. No que yo sepa. Y el presidente nos pidió después que nos vacunáramos conforme a nuestra edad y nuestra comorbilidad, así que a mí todavía me queda un rato. Ministro Jaime Belolio, le agradecemos mucho por haber estado en este primer capítulo de la temporada 2021 de Estado Nacional. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Buenas noches, ministro. Y contémosle a la gente que este domingo 28 de febrero estrenamos nuestro sitio Conoce tu candidato o candidata, una plataforma digital de 24horas.cl, donde puede encontrar las listas de todos los candidatos de la histórica elección del domingo 11 de abril. Convencionales, constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Para saber quiénes serán sus opciones de voto, solo debe agregar en nuestra plataforma la comuna donde le toca votar, tras lo que obtendrá todos los resultados de los candidatos de su zona. La invitación ya está hecha, ingresa a 24horas.cl y conozca a su candidato o candidata, y en redes sociales siga y use el hashtag ChileElige2021 para informarse y ser parte de esta histórica elección. Pausa y ya volvemos, nos hacemos cargo de la discusión constitucional con expertos. Espérenos, ya volvemos aquí en Estado Nacional. Mercado Libre. Seguiremos dando soluciones de mercado, o el Estado tendrá un rol preferente en salud, pensiones, educación, para dar solución a las personas. La delimitación entre lo constitucional y lo legal es uno de los desafíos prioritarios para la Convención Constitucional. Hoy hay 17 escaños en la Convención. ¿Seremos un Estado plurinacional? ¿Los pueblos tendrán derecho a su autodeterminación? ¿Cómo conciliar los derechos sociales con el principio de responsabilidad fiscal? Ya estamos oficialmente en marzo, 1 de marzo. Faltan 50 días para la elección de los convencionales y llegamos hasta ahí después de un acuerdo transversal de casi todos los sectores políticos para intentar dar solución a una crisis que comenzó con el estallido social o tal vez mucho antes. ¿Qué se juega en la elección de los convencionales constituyentes el próximo 11 de abril? Para responder a esas y varias preguntas al respecto, estamos con los especialistas que ustedes ya veían ahí en las imágenes, Marisol Peña y Tomás Jordán. Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional y gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Qué se juega el 11 de abril en la elección de los constituyentes o de los convencionales constituyentes, Marisol? ¿Por qué es importante? Yo creo que se juega la proyección de lo que fue la decisión ciudadana del 25 de octubre pasado en el plebiscito. Y esa decisión le dio el triunfo muy aplastante, diría yo, a la opción apruebo un nuevo pacto fundamental de convivencia. Yo diría que ese es el punto fundamental. Se va a redactar en la Convención Constitucional las bases, el marco de un nuevo pacto de convivencia entre todos los chilenos. ¿Tomás? Se juegan muchas cosas. La principal es que en los próximos 30 años si tenemos o no una constitución democrática o no. Nacida en democracia, redactada de forma democrática, de forma paritaria, con pueblos indígenas, cosa que nunca ocurrió en nuestra historia republicana. Se juegan el pasado y el futuro, creo yo, en ese momento. Las características propias de esta convención constituyente, convención constitucional, ¿qué importancia tienen esas características? Que son bien inéditas, porque son 155 miembros, ¿cierto? Igual alguien podría decir, y en algún minuto alguien dijo, pero es lo mismo que el Congreso. Pero hay diferencias claves, ¿cierto? Los escaños reservados, la paridad. ¿Cuáles son esas características de esta convención que vamos a elegir el 11 de abril, Marisol? En primer lugar, es una convención que tiene un propósito claramente delimitado por la Constitución y es
redactar una nueva constitución. No está para otras cosas. Está para otras cosas. Ámbitos. Y esto es importante decirlo porque hay personas que han querido darle a la convención un carácter soberano, como ha ocurrido en otros países donde la convención incluso subroga durante su trabajo la labor de los poderes públicos. No es el caso de Chile. Tomás, ¿tú coincides con eso? Sí, pero hay que hacer una salvedad, que lo que hace la Convención es elaborar una propuesta de nueva Constitución que nosotros, el pueblo ciudadano y ciudadana, vamos a ratificar al final del proceso. Es decir, ellos nos hacen una propuesta al pueblo y nosotros la votamos al final en un plebiscito ratificatorio. Pero Marisol tiene mucha razón en el sentido de que es una convención que además tiene ciertos límites, ciertos contornos, además paritaria, lo decíamos, con pueblo, por lo tanto muy particular, muy particular. Muy particular, y en algún momento nos enredamos con las palabras. Si era una convención constitucional, le tenemos miedo a la palabra asamblea constituyente, pero uno se pregunta si la opción que ganó, cierto, el 25 de octubre fue elección 100% de ciudadanos. No hay ningún miembro del Parlamento que vaya a estar, cierto, en esta convención. ¿Qué diferencia hay entre esta convención constituyente que vamos a elegir y una asamblea constituyente, Marisol? Desde luego, en la doctrina, la asamblea constituyente tiene potestades soberanas y no tiene en general límites. Esta es una convención constitucional donde existe, la palabra límite, entre paréntesis, está bastante ocupada en muy distintos sentidos, pero tiene un marco dentro del cual puede funcionar respetando, mientras tanto, las potestades de los órganos públicos, de los demás poderes del Estado, que van a seguir realizando sus funciones normalmente. Ahora, la primera función que tiene, una vez que sea y que pase la elección del 11 de abril, Tomás, ¿qué es lo que viene? ¿Cuándo es la primera reunión de esta convención? ¿Y por dónde se empieza? Porque la gente dice, ¿ese mismo día van a empezar a redactar la Constitución o hay que hacer una pega antes? Varias pegantes. Uno, se eligen el 11 de abril. Dos, el Tricel tiene 30 días para calificar la elección, es decir, quiénes son los terminan siendo electos. Porque acuérdate que como hay paridad se va a tener que corregir por distritos pares e impares según la necesidad o no de uno u otro sexo. Después de eso, el va a haber un factor corrector. Sí, en el fondo, que es un factor de equidad, de paridad. Luego viene que se tiene que instalar la convención. Y ahí la convención se tiene que instalar en el Palacio Pereira, que es el lugar que el gobierno ha señalado. Y por ¿Cuánto tiempo después de la elección, más o menos? Unos 15 días, porque el presidente tiene 15 días para provocar la instalación. Entonces estaríamos que entre finales de mayo y comienzo de junio los convencionales estarían en sus lugares, hombres y mujeres, y ahí tienen que tomar decisiones básicas, que es cómo se van a organizar antes de dictar su propio reglamento. Es el momento previo al reglamento, otorgarse su propio reglamento y funcionamiento y después empezar a funcionar con su reglamento. Pero podrían quedarse ahí pegados, Marisol, o sea, como que en darse sus propias reglas, que pierdan mucho tiempo y no se empiece... ¿Se retrasa el comienzo de la redacción de la Constitución? Bueno, yo escuché algo muy sensato el otro día. Lo primero que tienen que hacer los convencionales constituyentes es conocerse, mirarse frente a frente, y eso va a ser muy importante para generar las confianzas necesarias para emprender el trabajo, tanto de redacción del reglamento como posteriormente de la nueva Constitución. Entonces, eso es muy importante y es algo que es de perogrullo. Y además va a ser seguramente mixto entre con las medidas sanitarias, entonces va a ser una... Pero ahí la convención tiene que decir su propia directiva, por ejemplo. Cómo se va a ordenar su trabajo interno. Eso es parte como del reglamento. Cómo va a funcionar para poder llegar a acuerdos para adoptar las normas constitucionales, que además hay un quórum preestablecido de 2/3 para la dictación del reglamento y para cada norma de la Constitución. Pero ese proceso previo de confianza es tan importante como que la primera prueba de fuego de los convencionales constituyentes va a ser con la redacción del reglamento, que se va a tener que aprobar ya por los 2/3. Claro. Ya, ¿y eso hay un límite de plazo? No yo decía, podrían quedarse, si no se ponen de acuerdo, podrían quedarse pegados, entre comillas, en el reglamento y no avanzar hacia la redacción de la nueva Constitución. Tiempo que se demora más en el reglamento le quita tiempo a la redacción de la Constitución. Ahora, es importante decirle a la ciudadanía que hay varias iniciativas de carácter académico, especialmente que han tratado de colaborar para poner a disposición de los convencionales constituyentes incluso proyectos de reglamento, algunas pautas que le faciliten el trabajo. O sea, no van a partir de cero en ese sentido. Ojalá. Sí, no es cero. Hay varias propuestas. Bueno, nosotros participamos en el Observatorio de Nueva Constitución, que hicimos un barrido de todos los reglamentos que están
hoy día propuestas de reglamento y hay varios puntos de acuerdo. Por ejemplo, la transparencia, el proceso, que haya plataforma electrónica, streaming, la participación ciudadana. O sea, la ciudadanía, por ejemplo, va a poder seguir lo que esté ocurriendo, las discusiones, los debates, las decisiones de los convencionales. Debiera habilitarse eso. Debiera. En mi concepto, sí, parte de la legitimidad del factor, proceso tiene que ver con el hecho de que la ciudadanía, por un lado, sea espectadora de lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo tenga la posibilidad de incidir en la deliberación o debate, manifestando, poniendo sobre la mesa sus puntos de vista. ¿Tú coincides con eso? Totalmente. Lo que no puede pasar es que el fenómeno que se elitice la convención y se aísle de la ciudadanía y esto solo se entere de vez en cuando por las noticias de lo que está pasando. Por eso es que uno de los elementos clave es que se den a conocer los acuerdos, los disensos y también lo que se llama el retorno, de una devolución a la ciudadanía de lo que están haciendo. Me parece clave, por la legitimidad que dice Marisol, lo concuerdo 100%. Ahora, mucho se ha hablado de la hoja en blanco y uno se pregunta, ¿esto realmente es una hoja en blanco? O sea, van a partir el primer día, digamos, cuando ya esté listo el reglamento, superado el reglamento, cuando partan con la redacción de la nueva Constitución, ¿va a haber una hoja así, en blanco, sobre la que se escribe? ¿O hay, no sé, ciertos puntos que tienen que ir sí o sí, que se toman de la anterior Constitución o de otros países? Mira, yo creo que la forma más fácil de entender esto de la hoja en blanco es dividiendo. Por un lado, la reforma constitucional de diciembre del año 2019 estableció ciertos aspectos que deben ser tenidos necesariamente en cuenta por la Convención Constitucional. El carácter democrático de nuestro gobierno futuro, la forma de Estado que es republicana o la forma de gobierno republicana. En tercer lugar, el respeto a las sentencias judiciales que están firmes y a los tratados internacionales ratificados por Chile vigentes. Eso tiene que estar sí o sí en la nueva Constitución. Sí o sí, pero hay un segundo elemento que a mi juicio es muy importante. Toda constitución es el reflejo de la cultura de un pueblo. Y eso hace que toda la historia constitucional previa, y aquí incluyo hasta el proyecto de la presidenta Bachelet en su momento, toda la historia constitucional previa tendrá que estar sobre la mesa porque es reflejo de lo que hemos vivido y crecido como nación. ¿Y hay algo que se conserva o que se debiera conservar de la actual Constitución, Tomás? Eso es una decisión de los constituyentes, creo yo. Ya. Lo que pasa es que hay que, una cuestión que sigo a Marisol, las constituciones, yo lo plantearía así, no es que esto es una hoja en blanco, sino que está rodeada de documentos, de nuestra historia constitucional, del derecho comparado, de las constituciones que uno mira, no sé, uno mira siempre la de Alemania, la de España, la de Italia, van a estar compartiendo los tratados internacionales que tienen que estar por una obligación de la propia norma hoy día que los obliga. Por lo tanto, los constituyentes, la gran diferencia que van a tener hoy día con lo que hace el Congreso cuando reforma la Constitución es que si tú quieres reformar la Constitución, ella está escrita. Ya está preestablecido lo que dice. Si tú no logras el quórum, sigue vigente lo que está ahí. En cambio que acá están obligados a ponerse de acuerdo para poder escribir la primera línea del artículo primero. Y por lo tanto, para escribir la primera línea concurren los distintos proyectos que han estado vigentes, las constituciones antiguas, los reglamentos, la tradición constitucional, las distintas tradiciones. Y el derecho comparado. Y el derecho comparado, que es muy útil porque tú vas mirando cómo han resuelto tal cuestión. No sé, pueblo indígena. ¿Qué otro estatuto hay en otras constituciones? Ah, ok, importante. No hay que inventar la rueda, digamos. Sino o que lo adecuas, porque las constituciones siempre son como adecuaciones a tu contexto, a tu realidad, a tu historia, a tu modernización que necesitas en ese momento. No es parte de cero. Marisol, en las declaraciones anteriores, ¿cierto?, que veíamos justo antes de presentarlos, tú decías que hay que separar de alguna manera lo que es la Constitución, que son de las leyes. O sea, también tenemos que entender que no todo tiene que ser y estar regulado por la Constitución, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que sí tiene que ir en la Constitución y qué es lo que hay que dejar para las leyes? Yo creo que para contestar esa pregunta, lo primero es decir que los convencionales constituyentes van a tener que realizar una opción básica. Y esa es por una constitución breve, que es la regla general en el mundo europeo, por ejemplo, son más bien constituciones valóricas de grandes principios que generan consenso en la sociedad. O la tendencia más latinoamericana de constituciones desarrolladas, porque pareciera que a los latinoamericanos nos da más confianza que sea la norma fundamental la que incluya todos los aspectos. Pero para poner un ejemplo que todo el mundo entienda, si uno quiere propender a la igualdad de oportunidades y incluye dentro de la libertad de trabajo el subsidio de cesantía,
Eso no es constitucional, porque eso es una herramienta que a partir de los principios y valores constitucionales se va a traducir en las normas complementarias que son las leyes. ¿Tú coincides con eso, Tomás? Coincido, o sea, que uno podría decir, así en una definición media desde la ignorancia, digamos, pero que la Constitución define lo macro, digamos, la cancha, y las leyes son las que tienen que definir ya lo micro, Hay tres niveles. La Constitución regula la estructura del poder y los derechos fundamentales que tenemos nosotros. Y esos derechos fundamentales se consideran cuáles en ese momento representan bienes que se tienen que proteger en el más alto nivel. Después viene una ejecución de esos mandatos de la Constitución. Y eso es lo que hace el legislador. Dice, ok, vamos a hacer leyes a partir del derecho a la salud, por ejemplo, del derecho a la seguridad social. Redacta una cuestión específica para que permita nuestra vida. Y después viene el gobierno que toma políticas públicas a partir de lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes. Entonces te distinguimos entre la Constitución, que es lo más importante, por decirlo así, su ejecución y su aplicación práctica propiamente tal, que son la política pública. Se nos acaba el tiempo. Una pregunta más para los dos, que se definan. ¿Derechos sociales tienen que estar asegurados, garantizados en la Constitución, y cuáles? Yo creo que indudablemente va a ser, como diría Tomás, labor de la Convención definir cuáles. Pero lo que sí, yo personalmente creo que es necesario distinguir entre los derechos sociales propiamente tales y, como hacen las constituciones contemporáneas, principios que impongan deberes al Estado de desarrollo de ciertas políticas públicas. ¿Tomás? Derechos sociales garantizados, personalmente, salud, educación, seguridad social, libertad de enseñanza complementario con educación, trabajo, el trabajo digno, protección del trabajo y su garantía, que significa que tú lo puedas reclamar. Lo que pasa es que ahí viene una conversación que podemos tener algún día sobre... son prestaciones del Estado, por lo tanto tiene que hacerlo con responsabilidad, que se llama responsabilidad fiscal, que tú no puedes desbordar el Estado por tratar de otorgar todas las prestaciones todo el tiempo. Por eso que hay una cuestión, y con esto cierro, un principio que se llama progresividad en los derechos sociales, que tú lo vas cumpliendo en la medida que el Estado tiene las condiciones económicas y sociales para darle efectividad. Entonces se cumple en la mayor medida posible como los derechos en general. Tenemos bastante tema para seguir los próximos programas, que nos vamos a hacer cargo, obviamente, aquí en Estado Nacional, de lo que se juega el próximo 11 de abril y del proceso que viene. Marisol Peña, Tomás Jordán, muchas gracias por haber estado en este primer foro y debate constitucional. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias a ti, buenas noches. Gracias a ti. Y nosotros vamos a una pausa y ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Su atención, su paciencia, este primer domingo de una temporada que promete mucho, porque hay mucho que conversar, debatir y dialogar. Y ya estamos a 1 de marzo. Exactamente. Así que hay que ir a acostarse, porque mañana hay que levantarse temprano, comienza ya el mes de marzo, comienza el año. Así es que descansen, que tengan una gran semana. Muy buenas noches. Querida Connie, un placer. Y ustedes también. Buenas noches, gracias por venir.